El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la red de metodologías críticas. Empezamos entonces más un Anansi y hoy estamos con Adriana. Entonces, ¿podrías empezar contándonos quién eres? Sí, yo soy Adriana Puiggrós, soy pedagoga, me especialicé en historia y política de la educación en América Latina. Tengo publicados muchos libros sobre estos temas. Soy doctora en pedagogía de la UNAM, de la Universidad de México, y tengo algunos cuantos doctorados honoris causa de varias universidades. Y bueno, y quiero mucho América Latina. He tenido muchos cargos políticos. He sido ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, viceministra de Educación de la Nación en la Argentina, y fui diputada en tres periodos, o sea, en distintos periodos, en total 12 años. Fui presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Ciencia y Tecnología, bueno, y unas cuantas cosas más. Pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Y me gustaría empezar justo por eso que decís, ¿no? Que te dedicas hace muchos años a la educación y traes esa frase muy bonita de que quiero mucho América Latina. Entonces, ¿podrías decirnos lo que es dedicarse a la educación desde ese querer latinoamericano? Bueno, digamos, es sobre todo es sentirse parte de esta tierra, ¿no? Sentir que uno habla desde América Latina, no que, digamos, y correrse de una de las tradiciones de la educación latinoamericana, que es la de ser reproductores de los discursos durante mucho más de un siglo, los discursos europeos, y ya desde cada vez más, desde después de la Segunda Guerra Mundial, de los discursos norteamericanos, ¿no? Entonces, digamos, correrse de la pedagogía de los centros hegemónicos del mundo y pensar en los problemas educativos, es decir, desde la realidad, la cultura y la historia de nuestros países. Tú utilizas esa expresión de correrse de los centros hegemónicos. ¿Cuál han sido en esa trayectoria que tú nos cuentas al presentarse las principales cuestiones que te encontraste al correrse de esas formas de pensar y ubicarse en América Latina? Bueno, en primer lugar, el hecho de que no hay, falta mucho trabajo de una historia, de recuperación de una historia de la educación democrática y popular latinoamericana, en la cual, con la cual se puedan identificar los educadores, ¿no? O sea, los educadores populares, los maestros, los profesores, es decir, el conjunto de quienes trabajan de una u otra manera en el campo educativo, ¿no? Es decir, los estudiantes de educación, uno encuentra que no tienen figuras de identificación. En el caso de la Argentina, por ejemplo, siempre, digamos, se critica o se admira a Sarmiento, pero en realidad ha habido muchos más educadores y ha habido muchos de ellos que
que lucharon por la educación popular, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el recalcar como figuras de identificación a los maestros cardenistas, a los maestros rurales, a los maestros, digamos, que dieron origen, en realidad desde la época de Vasconcelos, ¿sí?, que dieron origen a lo más profundo de las corrientes de educación popular en México, ¿no? Es decir, para dar algunos ejemplos. O en Brasil, digamos, por supuesto, la identificación con Paulo Freire, esto no cabe la menor duda, pero también yendo para atrás en la historia de Brasil, es decir, pedagogos como Lorenzo Filo o el conjunto de educadores de la escuela activa, ¿no? Es decir, el manifiesto dos pioneros de escuela nueva, que me parece uno de los documentos más importantes que se han producido en el marco de esta historia necesaria de la educación popular en América Latina, ¿no? Entonces, yo diría que es el primer tema con el cual me encontré, ¿no? Incluso, yo estuve en México viviendo 10 años durante la dictadura, y cuando volví a la Argentina, empecé a trabajar lo que después fue un trabajo colectivo de muchos tomos. Está ahora por salir el 9º tomo, que es la historia de la educación en la Argentina. Pero lo que quiero decir es que encaramos ese trabajo porque vimos que necesitábamos el investigar, ¿sí?, una línea distinta a lo que sería la versión oficial de la historia de la educación en la Argentina, para poder encarar los problemas del presente y del futuro, ¿no? Vivimos justo en un tiempo donde la memoria social, incluso individual, por veces es muy corta. Nos estimula a estar siempre mirando hacia lo más inmediato, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras hablarnos un poco por qué en una época donde cada vez más se habla de cómo se constituye esa memoria muy inmediatista y planos muy inmediatos, ¿cuál es el lugar de esa historia que tú presentas? ¿Cuál es la importancia de ella en ese presente? Sí, bueno, no se puede entender el presente, ¿no?, desde ni el presente y mucho menos pensar que puede haber futuro y planificar un futuro desde la postura, digamos, profundamente neoliberal, individualista, ¿sí?, que solo valoriza el presente absoluto, ¿no?, en donde, digamos, se pone la satisfacción del deseo inmediato por delante, ¿sí?, de incluso la necesidad tomando la categoría de necesidad en un sentido social, ¿no? Entonces el deseo individual se pone por encima de no solo del derecho, sino también de las necesidades sociales. Entonces, desde esa postura, es muy difícil resolver ningún problema. Es una postura profundamente dependiente. Es una postura, digamos, que imposibilita todo gesto emancipador. Y todo gesto emancipador requiere, ¿sí?, de una inscripción histórica, requiere de una herencia, ¿sí? Dice, no hay posibilidades de emancipación si uno no se hace cargo de la herencia. Entonces, yo creo que un gran perjuicio que ha traído el pensamiento neoliberal es justamente el impedir que las nuevas generaciones, que algunas de las nuevas generaciones, no todas, porque, digamos, estamos viendo cambios bastante interesantes en los más jóvenes, pero que algunas generaciones negaran la herencia, no se hicieran cargo, digo, hacerse cargo críticamente de la herencia, pero hay que hacerse cargo. Es decir, en la medida en la cual se pueda conocer la propia cultura, la propia sociedad, las propias tradiciones, es decir, los conflictos, ¿no?, los grandes conflictos, en la medida en que se pueda penetrar,
¿sí?, los problemas que nos constituyen, ¿no?, vamos a poder entender mejor el presente y vamos a poder desarrollar lo que Paulo Freire llamaría el inédito viable, ¿sí? Esa categoría maravillosa de Paulo, ¿no?, que digamos que es una categoría cargada de confianza en la humanidad, cargada de confianza en la humanidad, en el pensamiento humano, cargada de la virtud, ¿sí?, de la virtud que él veía en la sociedad, ¿no?, en la sociedad, en todo lo humano, en todo lo humano. Entonces, a mí me parece que el reintegrarse a la historia, ¿no?, le permite al educador volver a encontrarse con su propia identidad, porque no hay posibilidades de que se construya la identidad del educador, no hay posibilidades de que encuentre su identidad el educador si no tiene una idea, ¿sí?, hacia el futuro, ¿no? O sea, los educadores creemos en el futuro, los educadores, sí, por definición, creemos que hay futuro y no estamos de acuerdo, somos, digamos, renuentes, somos, digamos, somos quienes rechazan, nosotros rechazamos, ¿sí?, las teorías del fin de la historia, pero por definición, o sea, si uno educa, ¿no?, de alguna manera piensa que va a haber un futuro para esos niños, para esas niñas, para esos niñes, esos jóvenes, esos adultos, ¿no?, con los cuales uno se vincula. Si no va a haber futuro, la falta de futuro, la negación del futuro anula al educador. Abre algunas posibilidades muy interesantes, pero antes de entrar en 2 puntos, tú dijiste una frase muy poderosa que es que la satisfacción del deseo individual se pone por encima del derecho y las necesidades sociales. Y es imposible, al escuchar esa frase, no relacionar con el momento histórico que estamos viviendo. ¿Tú podrías decirnos un poco qué papel juega la educación al momento de defrontarse con ese proyecto neoliberalizante del deseo individual por encima de los derechos y las necesidades? En este momento, ¿te refieres a este momento de pandemia? Claro, aprovechando los aprendizajes de ese momento, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que precisamente el pensamiento neoliberal juega en contra de la posibilidad de superar la pandemia, porque lo que pasa no es solo el pensamiento neoliberal, son los grandes intereses, ¿sí? Esto lo vemos todos los días, o sea, el hecho de que los países ricos, los países más ricos, es decir, están concentrando, hayan comprado la mayor parte de las vacunas, por ejemplo, que haya una concentración, una cosa tan concreta como esa, ¿no? La concentración de las vacunas a costa de los países pobres, ¿no? El 90% de las vacunas han sido compradas por los países ricos. Entonces, desde lo más concreto, ¿sí?, hasta la desinformación producida por los medios de comunicación, ¿sí?, el aliento a los grupos antivacunas, el aliento a los grupos que están en contra de las medidas de seguridad. Es decir, todo esto forma parte de una cultura, ¿no? O sea, el rechazo a la colaboración, a la participación colectiva. Es decir, no me voy a olvidar de una imagen de una joven en una marcha en el centro de la ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas de seguridad sanitaria, ¿sí?, y que decía, ¿sí?, es decir, a mí no me importa lo que les pase a los demás, yo no voy a usar barbijo, yo no voy a cumplir con ninguna medida, a mí me importa, ¿sí?, lo que me pasa a mí, no a los demás. Y lo decía con todas las palabras, ¿no? Entonces, esto es parte de esa cultura, ¿no? Es decir, es una de las peores expresiones. Lo que pasa es que la pandemia misma es, ¿no?, la más feroz expresión, ¿no?,
de la cultura neoliberal. Y cuando digo la cultura, lo digo en su sentido más amplio, ¿sí? Es decir, hay la manera de pensar el mundo, ¿sí? Desde ese lugar incluye desde la voracidad de los grandes poderes, ¿sí? De los ricos del mundo, de los que concentran, es decir, la mayor, de ese entre 1 y 5%, que concentran la mayor parte de la riqueza, y los pobres del mundo, ¿no? Entonces, digamos, hay una manera de pensar la vida, de pensar a los otros, etcétera. La pandemia, por supuesto que es un producto del neoliberalismo, ¿sí? Porque, digamos, es desde ese pensamiento que se destruye el ambiente, es desde ese pensamiento que se talan los bosques, ¿sí? Que sufre tanto el Amazonas, ese pulmón del mundo tan importante que es el Amazonas, que se talan los bosques. En América Latina lo que se ha hecho, ¿sí? De desmonte es tremendo. ¿A favor de qué? A favor de las grandes plantaciones en base a agrotóxicos, ¿no es cierto? O la minería a cielo abierto, ¿no? Es decir, en el mismo orden está, no es el combate, sino que sí es la marginación fuerte, a veces el combate a los grupos aborígenes. ¿Por qué? Porque hay que sacarle sus tierras para extender las grandes propiedades agrícolas, agroexportadoras en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, todo este pensamiento, ¿no? Es el mismo, es el que estimula las reacciones antivacuna. Es decir, la reacción antivacunas quizás una de las reacciones más de derecha que encontramos en el marco de ese pensamiento. Entonces, desde otro ángulo, es lo que exige esta situación es una enorme solidaridad. Y entonces, desde la educación, hay muchísimo para hacer. Muchísimo para hacer. Incluso bajando a ejemplos muy concretos y pasándome ahora al plano de la educación, digamos, si ahora tenemos que en todos los países de América Latina hay actividades presenciales y virtuales de diferente tipo. Cada país, de acuerdo a la extensión de la conectividad, la extensión del acceso, digamos, a las redes, etcétera, toma diferentes medidas. Pero lo cierto es que en uno o en otra situación, con el soporte virtual o con el soporte o con los soportes tradicionales en la escuela de manera presencial, el tema es cuál es la idea. ¿Tenemos una idea de lo colectivo o no? También, si estamos trabajando de manera virtual, podemos tener una idea de lo colectivo o podemos, ¿sí?, insistir en el absoluto individualismo. También en una actividad presencial podemos tener una ronda de niños con 1,5 metros de distancia, que es lo que dicen los protocolos, y podemos, ¿sí?, trabajar con ellos de manera que estén sentados y no puedan vincularse para nada entre sí, ni hablar entre ellos. O podemos, ¿sí?, decirles, no se pueden tocar entre sí, pero sí pueden unir sus voces. Y sí pueden hacer un coro. Y a lo mejor podemos hacer un coro virtual. ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no hacer un coro virtual? ¿Por qué no armar un cuento colectivo de manera virtual? ¿Por qué no una historia, ¿sí?, una historia armada por 20 chicos de manera virtual? Y a lo mejor podemos incluso armar una maravillosa historia de chicos mexicanos, chicos brasileros, chicos hondureños, chicos argentinos, chicos chilenos, etcétera, ¿no? Una maravillosa historia. Eso me hace recordar que una de las personas que acaba de entregar una tesis en IPECAL justamente hizo eso. Estaba trabajando la cuestión del aislamiento con los niños, con las niñas, y hizo la construcción de un cuento colectivo para simbolizar lo que significaba el aislamiento para ellos. Y trayendo esa cuestión, y esa figura del coro es muy bonita, porque tú utilizas mucho 3 conceptos
que me parecen bastante articulados, que es el colectivo, la identidad y la cultura. ¿Podrías traer un poquito más cómo concibe la relación entre esos tres elementos, entre la identidad, el colectivo y la cultura? Sí. La identidad nunca se construye fuera de la cultura y nunca se construye de manera absolutamente individual. Yo voy a hablar desde la pedagogía, ¿no? Digo porque hay muchos conceptos de psicoanálisis que serían muy adecuados para responder a tu pregunta, pero no es mi especialidad. Yo amo el psicoanálisis, pero no es mi especialidad. Entonces, es decir, desde la pedagogía, es decir, la educación, cuando nosotros decimos educación en nuestra época, ¿sí?, siempre en el fondo nos estamos remitiendo a las ideas de Rousseau. O sea, hay, por supuesto que no de manera consciente, no de manera, a veces no llega a ser un saber, no somos conscientes de ese saber, pero todos los educadores tenemos, ¿sí?, allá detrás lo tenemos a Rousseau. Entonces, ¿por qué digo Rousseau? Porque Rousseau era fue el que planteó fuertemente en contra de la educación medieval y de todo el paquete que Freire llamaría 3 siglos y medio después, ¿sí?, educación bancaria. Es decir, entonces Rousseau vinculaba la identidad, es decir, por un lado con la naturaleza, pero por otro lado con la sociedad y con la cultura. Es decir, hay muchas lecturas de Rousseau, pero a mí me parece particularmente interesante el analizar justamente, ¿sí?, cómo él va viendo, es decir, la necesidad de permitir que el alumno vaya descubriendo, ¿sí?, el mundo, que en su vínculo con las cosas, sin que se le imponga una cultura, pero al menos sí que exista el maestro, que es de alguna manera la metáfora, el símbolo y la presencia de la cultura. El solo hecho de que esté presente el maestro, ¿sí?, aunque no diga nada y solo ponga los límites indispensables para la sobrevivencia de Emilio, en este caso el personaje de Rousseau, ¿sí?, es decir, está presente la cultura. Entonces, luego ese niño va, el gran problema de Rousseau es cómo se vincula ese niño, ¿sí?, con la sociedad, ¿no? Es decir, cómo se establece ese vínculo, y ahí es donde trabaja el contrato social. Dice, bueno, es un contrato, o sea, todo vínculo es un contrato. Entonces, hago esta reflexión porque el vínculo pedagógico es un contrato también. Es un reconocimiento, si ahí me voy a Freire, es un reconocimiento de que el otro, el docente y el alumno, el maestro y el alumno, tienen cultura, ¿sí?, alguna cultura, algo saben, tienen algún saber, ¿sí?, y entonces con ese saber yo me voy a vincular, tanto de parte del niño al maestro como del maestro al niño, ¿sí?, de una manera distinta, en posturas distintas, no idénticas, en posturas distintas. Bueno, en ese espacio el espacio del vínculo es donde nace, donde se forma, ¿sí?, la identidad. Esa identidad siempre es social, siempre es social. O sea, por eso iba Rousseau, ¿no? Porque las lecturas rápidas de Rousseau ven a Emilio como si fuera Robinson Crusoe, ¿no? Como si fuera, digamos, si la idea fuera aislarlo de la sociedad. Y en realidad, bueno, hay muchas lecturas más que se pueden hacer, ¿no? Trayendo esa idea del maestro como la metáfora de la cultura y desde donde se puede establecer ese vínculo, percibimos que el lugar del maestro, antes mismo
de ese paso brusco a los entornos digitales ya se venía precarizando y pareciera que cada vez más, sea por el exceso laboral, sea por distintas condiciones, que no quiero me alargar en eso, ese propio lugar de presencia no está más de la misma manera como estaba hace un tiempo. ¿Cómo ves los desafíos del lugar del maestro en la educación en ese momento de la historia? Claro. Sí, yo creo que, nosotros podríamos rápidamente decir que en la historia de la educación moderna, ¿sí?, el maestro o la maestra, ¿no?, pasó por, especialmente la maestra, ¿sí?, pasó por, digamos, en una primera instancia, la idea de que la maestra se identificaba con la madre, ¿sí?, y entonces se construyó el mito, ¿sí?, el maestro como mito. Cuando, digamos, a mediados del siglo pasado, los maestros ya mucho antes empezaron a luchar por la sindicalización. Entonces ya el maestro sindicalizado ya entraba en contradicción con el mito tradicional del maestro, ¿no? Y más adelante, digamos, empezó también la lucha de los maestros por la profesionalización, ¿no? Entonces, una cosa es el mito del maestro, otra cosa es el maestro sindicalizado, el maestro profesionalizado, ¿no? Ahora, a partir de los años, digamos, de los años 80 sobre todo, del siglo pasado, ¿sí?, nos encontramos con que se empieza a desarrollar un fuertísimo mercado de la educación. Entonces, en la medida en que la educación es vista como un mercado, por lo tanto, empieza a haber inversiones, ¿sí?, en diferentes aspectos de ese mercado de la educación, es decir, el maestro profesional, que para profesionalizarse requiere una inversión del Estado, requiere, digamos, todo un esfuerzo, o el maestro sindicalizado que reclama el contrato colectivo de trabajo, ¿sí?, que reclama sus derechos, ¿sí?, es decir, e incluso aquella maestra madre mitológica, ¿sí?, resultan graves inconvenientes para el mercado. Con lo cual, digamos, empieza una campaña muy fuerte, ¿sí?, en contra de la figura del docente. Fue y es fuertísima en América Latina, pero no solamente se desarrolló en América Latina. Este es un tema al menos de Occidente, ¿no?, al menos de Occidente, y de hecho los grandes sindicatos norteamericanos hace mucho tiempo que protestan respecto a su descalificación, y la Internacional de la Educación tiene como investigación principal, como proyecto principal de investigación, la mercantilización y comercialización de la educación, en donde la preocupación es, ¿sí?, la mercantilización del lugar del enseñante, porque ya, digamos, lo que hay es una tendencia fuerte de fundaciones, ONG, que son en realidad la cabeza de playa, la punta del iceberg de grandes corporaciones interesadas de diversas maneras en invertir en educación, y que están formando los llamados líderes, vieja figura de las fundaciones norteamericanas desde la época de la Alianza para el Progreso, las ONG que forman líderes o voluntarios en pocos meses. Es decir, ahora hay un programa enorme de Google, por cierto, de carreras rápidas, de formar profesionales en carreras rápidas, ¿sí? Y en el caso de los docentes, bueno, muchas fundaciones que forman, no son docentes, sino una especie de educadores con los que tienden a reemplazar a el profesor, el maestro, aquel que ha estudiado en una universidad, en un instituto de formación docente, y que está incluido en el convenio colectivo de trabajo, en los acuerdos entre los docentes y el Estado o el sector privado en la educación.
Este es el problema. Es un problema muy serio, pero muy serio porque hace al futuro de la cultura, ¿no? Al tipo de formación que van a recibir las próximas generaciones. Eso me hace acordar que Pearson, no sé si te suena, sí, claro, esa gran compañía, en uno de sus relatorios viene defendiendo justamente esa cuestión de la flexibilización curricular para aislar lo que son tradicionalmente las disciplinas como pequeños núcleos de cursos rápidos, y que uno de el directivo de Latinoamérica, que es brasileño, en una entrevista definió como una educación que propone una educación self-service, que es educación self-service, que es un formato de comida que es muy común en Brasil. Y en esa clave pareciera que emerge el problema del proyecto educacional, ¿no? Porque esa fragmentación, trayendo nuevamente lo que tú dijiste del neoliberalismo, pone como si fuera el deseo del estudiante lo que rige el proceso educativo o el deseo del famoso mercado de trabajo, ¿no? Y ahí, ¿cómo reactivar la noción de proyecto educacional desde otros espacios que no sean esos dos? Claro. Sí, claro. Tu mención de Pearson es muy interesante, porque precisamente Pearson es la que produce la prueba PISA, ¿no? Es decir, y la produce no solamente por propia voluntad, sino por encargo de la OCDE, de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, llamada también Organización de los Países Ricos, ¿no? De la familia de las Naciones Unidas. Y como bien sabemos, la prueba PISA es una prueba que se aplica, la misma prueba, para muchos, cerca de 200 países del mundo, es decir, y permite para hacer un ranking, ¿no es cierto?, de los países. Nosotros los latinoamericanos siempre quedamos muy mal, nuestra cultura no se adecua realmente a cómo imagina el saber, el aprendizaje, la cultura, la educación, ¿sí? Le imaginan los especialistas de Pearson Education. Entonces, sí, a mí me parece que estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Obviamente la pandemia empeora este momento porque la pandemia, digamos, ha producido una mayor concentración del poder en todo sentido, también del poder cultural en los mismos sectores, y unas mayores desigualdades, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo enfrentarlo, no? ¿Cómo enfrentarlo? Es decir, yo creo que el trabajo justamente para el fortalecimiento de la propia identidad, ¿no? Es decir, el trabajo para la recuperación, ¿no?, de el propio imaginario, ¿no? El trabajo para que los latinoamericanos de todas las edades puedan volver a decir si nosotros podemos imaginar otra cosa, tenemos derecho a imaginar otra cosa, y además que entiendan lo colectivo, ¿no? Yo creo que la pandemia, en medio de la tragedia, da una gran oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? El entender que el virus nos ataca a todos, ¿no? A todos por igual. Es decir, que el virus es el que nos dice, todos son iguales, negros, blancos, chinos, árabes, latinoamericanos o canadienses o ingleses. Sí, en realidad todos son parte de la humanidad. Y el hacerse cargo de eso, ¿sí?, como en particular hacerse cargo de todos somos latinoamericanos, ¿no? Cada país latinoamericano, la población de cada país latinoamericano y la educación en cada país latinoamericano tiende bastante poco a pensar, a identificarse
con América Latina. Yo creo que el trabajar para lograr esa identificación, ¿sí?, es fortalecer la identidad, ¿no? Y el fortalecimiento de la identidad es lo único que puede, es la base para permitir que se avance. Luego, en el otro tema, me voy a otro nivel de análisis, que es en el fortalecimiento de la soberanía, porque es la identidad de la sociedad y la soberanía nacional y regional. Entonces, ¿cómo se enfrenta a los grandes poderes? Se los enfrenta construyendo poder popular, construyendo poder democrático y popular. Y esto no es simplemente, no es simple, es complejo porque debe necesariamente ser una construcción colectiva. No hay proyecto democrático popular que no sea una construcción colectiva. Y cuando digo colectivo, me refiero no solamente a lo profundo de las construcciones político-partidarias, de organizaciones sociales, etcétera, de cada país, sino, ¿sí?, a lo regional, a lo colectivo regional, a la importancia de los acuerdos regionales, de las construcciones regionales, ¿no? Y en educación hay muchísimo para hacer en materia regional. No sé si esto contestaba a tu pregunta o me fui para otro lado. Sí, y ahí me gustaría aprovechar, ya que cuando te presentas también asocias varios lugares desde los cuales te relacionaste con el Estado, ¿no? Y me parece que pues mucho de lo que estamos hablando de esa mercantilización ya transita dentro de la propia lógica de la relación con el Estado. Así que me gustaría pensar cuál es el papel para los educadores y educadoras de establecer relación con un Estado desde esa clave de lo que tú dices, de construcción de poder político a través de esa colectividad, ¿no? Bueno, yo creo que los educadores tienen en sus manos una responsabilidad enorme, ¿no? Porque, digamos, si bien en tanto educadores no es su tarea el construir entidades netamente políticas, como partidos políticos o organizaciones políticas, ¿sí? Es decir, como ciudadanos pueden hacerlo, pero en tanto educadores no es ese su rol. Pero sí su rol, ¿sí?, está en formar a los ciudadanos, en formar a esos ciudadanos que son los que tendrán que asumir responsabilidades políticas. Ahora, si se forman a los ciudadanos con criterios absolutamente de self-service, ¿no?, de autoayuda, de individualismo, ¿no?, de satisfacción del deseo inmediato, ¿no?, entonces, digamos, no estaremos para nada contribuyendo a ninguna política emancipatoria colectiva, ni siquiera a solucionar finalmente los problemas individuales, ¿no? Entonces, el problema es que si el educador, ¿sí?, trabaja, como estuvimos conversando hace un rato, trabaja como para construir, ayudar a que se desarrollen personalidades cooperativas, solidarias, ¿sí?, en ese orden de saberes, ¿eh? Saberes vinculados a la solidaridad, a lo colectivo, a lo social, ¿sí? Entonces, digamos, esa es su contribución, ¿no? La formación de los ciudadanos centralmente, ¿sí?, en materia de derechos, ¿sí?, en materia de derechos. O sea, eso es también un déficit de la educación latinoamericana, y yo te diría que esto es en todos los países, es decir, que se enseña muy poco, muy mal todo lo que tiene que ver con los derechos, ¿no?, con los derechos de las personas, que siempre son parte de los derechos colectivos, siempre es el contrato social, ¿no? No se explica el contrato social, no se explica que uno en realidad siempre vive dentro de un contrato social. Para
y ya irnos en dirección al cierre. Me gustaría, yo sé que no es fácil porque, como tú mismo dices, esos proyectos siempre son colectivos, pero desde toda su experiencia en conformar esos proyectos colectivos, ¿qué claves percibes que son esenciales, o no esenciales, pero irrevocables para la construcción de esas identidades en clave de formación de personalidades cooperativas? Sí, yo dudo de que haya algo irrevocable en la historia. Es decir, también dudo de que haya destinos absolutos y prefijados. Me parece que hay que tener mucha conciencia de la intervención de lo aleatorio, del azar, de las combinaciones distintas que se dan que uno no imagina, ¿no? Del inédito viable. Es un aspecto de esa categoría de Freire, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que, digamos, el tema de la defensa de los derechos humanos es algo que es uno de los conceptos más fuertes, ¿no? Que se ha ido, se va instalando en América Latina, lo cual no quiere decir que en América Latina no haya gravísimos problemas de derechos humanos, ¿no? Ahora tenemos el problema de los migrantes, ¿no?, que es un problema muy fuerte, o sea, no es inédito las grandes migraciones que hay en América Latina y que significan problemas educativos enormes para los sistemas de cada país, sobre todo de algunos países que reciben gran parte de la inmigración, inmigrantes que se incorporan al mercado de trabajo. Es un problema serio el de la inmigración hoy en América Latina. Y los derechos, de los derechos de los inmigrantes, ¿no? Pero como fuere, a mí me parece que hay avances en eso, que me parece que es difícil, no digo imposible, pero sí difícil, que se llegue a instalar, se llegue a retroceder y a instalar regímenes absolutamente represivos en América Latina. No me estoy olvidando de Bolsonaro. En todo caso, estoy dudando de que esto se instale, o estoy deseando que esto no se instale, ¿sí? Como algo que no eche raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo inmodificable? Quizás el deseo de emancipación, el deseo de emancipación de los latinoamericanos, que siempre surge de alguna manera, ¿no? La voluntad de lucha de los latinoamericanos, que siempre, de una u otra manera, están instalando opciones, ¿no?, como es la opción de López Obrador en México, por ejemplo, ahora, ¿sí? Es decir, la opción boliviana, no son iguales, ¿no? O la opción argentina, no son iguales, pero, digamos, muestran, digamos, la voluntad de avanzar hacia políticas democráticas, democrático-populares, más tendientes al desarrollo que al neoliberalismo, etcétera. Me hiciste recordar que justo hoy estaba haciendo un chiste con una amiga de que no se preocupara tanto con Bolsonaro, que hacemos eso a cada 30 años, es casi un ritual en Brasil. Primero fue Jânio Quadros, después Collor, después Bolsonaro, de poner un personaje aleatorio con un discurso aleatorio y medio a un proceso histórico. Pero para que vayamos cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, es que los sueños en este momento de pandemia, al menos los míos, pero supongo que los de todos, están impactados, se fueron transformando. Entonces mi primer sueño es que
que logremos vencer más que vencer, que logremos restituir el medio ambiente, ¿no? Mi primer sueño es que volvamos a tener un medio ambiente en el cual pueda vivir la humanidad, que se puedan las sociedades reencauzar hacia la producción de el rescate del medio ambiente, ¿no? Fíjate que esto es lo primero que se me ocurrió, ¿no? Es decir, que en ese marco, ¿sí? Es decir, pueda haber una vida no solo de creatividad, sino una vida de paz. Ojalá haya paz, ¿no? Ojalá la humanidad pueda encontrar la paz. Pero una paz creativa, una paz con vida, ¿no? Una paz vinculada con la vida, con el futuro, con la producción, con la creación. Ese es mi sueño. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.